Bueno, muy buenos días a todos los que van a ver este programa en este día. Les estamos transmitiendo desde la grabación de este programa en el sur de Texas, en la ciudad de McAllen. Y me llamo Russell Black, soy misionero. Ya estoy cumpliendo 29 años en el campo misionero. Empecé aquí en el Valle hace 29 años, donde mi esposo y yo estudiamos en una escuela de idiomas, y he tenido el gran privilegio de poder viajar a la mayoría de los países de América Latina, y les quiero decir que el Señor hace muchos años me dio un corazón, un amor muy grande para el pueblo hispano, y por eso aprendí español, y para mí es un privilegio hablar con ustedes hoy. En ese momento, hoy es el 17 de julio, nos encontramos en tiempos muy interesantes, en tiempos de podemos decir, extraordinarios, cuando es honesto decir que nunca hemos vivido. Yo creo que nadie que está vivo ahora ha vivido en tiempos como en los que estamos viviendo ahora. Estos son tiempos tremendos, son tiempos de dificultades, de retos, de desafíos y de estrés, de temor. Yo creo que todo el mundo se está siendo estirado como nunca antes en sus vidas. Pero para mí, aún en medio de la dificultad, estoy lleno de expectativa y esperanza para que Dios haga lo que está haciendo. Y alrededor del mundo estamos recibiendo reportes de que, a pesar de las dificultades, Dios se está manifestando en grande, tocando vidas, sanando a los enfermos, proveyendo provisión milagrosa para muchas personas en muchos lugares. Y yo creo que podemos decir que estamos en realidad en medio de una guerra espiritual. Es una guerra espiritual donde hay problemas políticos, hay problemas de salud, hay problemas económicos, hay problemas de muerte, de enfermedad. Pero yo creo que cada cristiano, cada hijo o hija de Dios nació para vivir en tiempos así. Para mí es un privilegio, a pesar de que no es fácil, a pesar de que estamos viviendo en tiempos difíciles. Es un privilegio estar vivo en estos tiempos, porque fuimos llamados y capacitados para vivir y hacer una diferencia en estos tiempos. Y yo tengo mucha esperanza de que cuando estos tiempos terminen, habrá una cosecha que ni podemos imaginar, un avivamiento, un derramamiento del Espíritu Santo como ninguno de nosotros hemos visto hasta ahora. Y quiero hablar un poquito de eso. Yo sé que muchos quizás estén viviendo, batallando mucho contra el temor, contra el miedo. Yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido a conocidos, amigos, hasta familiares que se han enfermado. Algunos que sus familiares se han muerto, y por eso es una cosa bastante seria, es una cosa que también nos puede fácilmente asustar, pero es importante saber que tenemos que aprender a manejar el temor y vencer el temor, y Cristo nos dio una victoria grande sobre cualquier cosa que pueda aparecer en el mundo, y este incluye hasta una pandemia, una enfermedad como la cual estamos enfrentando ahora. Hay muchos que están batallando contra el temor, y tenemos que entender de que cualquier cosa que tenemos que enfrentar en nuestras vidas, cualquier gigante, cualquier montaña, que Dios los permite
es solo para que podamos crecer y fortalecernos y avanzar y madurarnos en medio del proceso. Entonces, lo que he aprendido es la victoria empieza cuando podemos confiar en el Señor y cuando podemos abrazar el proceso por el cual el Señor nos está llevando, y tendremos y lograremos la victoria más rápido cuando abracemos el proceso en que Dios nos está pasando. Así que con este contexto quiero dirigirme a ustedes hoy y quiero compartir primeramente de uno de los versículos o pasajes favoritos míos. Se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 60. Para mí, de todos los libros del Antiguo Testamento, el libro de Isaías es mi favorito, porque Isaías era un profeta extraordinario. De mi punto de vista, era el profeta más preciso que jamás haya vivido. Vez tras vez vemos en los versículos que se encuentran en el libro de Isaías profecías tan precisas, tan exactas, que Isaías profetizó siglos antes de que se cumplieron. Y por eso tengo mucha confianza de que Dios usó a Isaías, no solamente para el tiempo en que él vivía, pero también para el tiempo nuestro, ya casi 2700 años después. Y hay verdades y ánimo y esperanza y enseñanzas para nosotros hoy. Me dirijo en este momento a Isaías capítulo 60 y quiero leer el versículo 1 a 3. Es un pasaje bastante conocido por la iglesia y así es como se dice. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Yo no sé de ustedes, pero este pasaje suena increíble, casi como una poema clásica, bonita. Y siempre es un pasaje de bastante ánimo. Yo creo que podemos aplicar muy fácilmente esta profecía y esta declaración y hasta este mandamiento en la vida en que estamos viviendo ahora. Hay muchos hoy en día que dicen que estamos viviendo en tiempos oscuros, difíciles. Muchas veces cuando las cosas que nos rodean son tan fuertes, tan grandes, la apariencia o el resultado en nuestras vidas es que parece que la oscuridad nos está apresionando, nos está rodeando. Y dice que aquí es tiempo para levantarse y resplandecer la luz, la luz. Aún cuando las tinieblas parecen que cubren la tierra y oscuridad las naciones. Esta pandemia en que estamos viviendo ahora es una pandemia global. Yo no creo que hay ninguna nación en el mundo que no ha sido afectado. Yo sé que en mi experiencia con mis amigos en América Latina, yo trabajo mayormente en Cuba, Colombia y Perú, pero tengo amigos con los cuales yo trabajo también en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, la República Dominicana. Muchos están pasando tiempos muy difíciles. Hay muchos que aún no tienen mucho que comer. Hay muchos que ya se acabaron hace semanas todos sus recursos. No tienen dinero para comprar comida. En Cuba, aún diferente a otros países donde la gente no tiene dinero para comprar comida, en Cuba ni hay comida para comprar si uno tuviera el dinero. Son tiempos bastante desafiantes
Y además de eso, hay enfermedad, hay personas que se están muriendo, hay personas que se han muerto, hay familiares, hay temor en la calle. Este es un tiempo bastante oscuro. Pero ¿qué es lo que Dios nos dice que cuando nos encontramos rodeados por oscuridad? Dice que es tiempo para levantarse y resplandecer la luz que está dentro de nosotros. Y mira la promesa que viene después de eso. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz. Para mí es importante ver que cuando brillemos la luz de Dios en medio de la oscuridad, hasta que esta causa una atracción hermosa, divina, poderosa, que atrae hacia las naciones y hasta reyes que quieren venir a esta luz. ¿Por qué? Porque la luz trae esperanza. Es importante entender el contexto en que Isaías profetizó este pasaje. Tenemos que entender que Isaías era profeta al pueblo de Israel. En ese tiempo en Israel, Israel se encontraba con un reino dividido. El reino estaba dividido entre el reino norteño y el reino sureño. En ese tiempo de Isaías, ya el reino norteño que se encontraba en Samaria ya había sido llevado cautivo por los asirios. Y esto fue espantoso para los israelitas. Ya la mitad del pueblo estaba esclavizado y cautivado por los asirios, y la otra parte del reino sureño, que era el reino de Judea, estaba rodeado por otros enemigos. En realidad, ellos se encontraban en tiempos bien oscuros. Y si usted lee todo el libro de Isaías, ve que vez tras vez Isaías estaba advirtiendo al pueblo de Israel dejar atrás su pecado, su manera de vivir, su rechazo a Jehová, que era tiempo para acercarse de nuevo a Dios, arrepentidos, comprometidos, entregados a Dios. Y Isaías profetizaba un juicio que venía sobre los que querían seguir viviendo su pecado. No era un juicio en sí que venía de Dios directamente, pero un juicio que venía de los enemigos de Israel, que hasta Dios permitía que los otros pueblos pudieran traer un juicio sobre el pueblo de Israel. Pero vez tras vez, aún profetizando juicio, vemos que Dios, por medio de Isaías, profetizaba restauración, reconciliación y bendición y prosperidad para los que estaban dispuestos a arrepentirse. Y este fue el contexto. Después de que Isaías hablaba de cosas difíciles, él venía siempre con las promesas que Dios tenía para el pueblo arrepentido. Y ese es el contexto en que estamos leyendo en esta mañana. El pueblo de Israel estaba rodeado por enemigos. Ya la mitad del reino había sido llevado cautivos, y la otra mitad del reino estaba amenazado por los pueblos que le rodeaban. Y aún luego Isaías profetiza la derrota del reino sureño por los babilonios, que venía ya dentro de poco, que iba a traer el cautiverio en Babilonia, que iba a durar 70 años. Pero aún en medio de eso, él estaba advirtiendo o animando al pueblo de Israel levantarse,
brillar la luz. Hay algunas cosas interesantes que quiero hablar acerca de la luz. Primero de todo, Él no dice, refleja la luz. Isaías no decía, ustedes deben reflejar la luz de Dios. No, Él dijo, levántense y resplandecen con la luz. ¿Qué significa eso? Esto significa que la luz no es solamente una reflexión de la luz de Dios hacia los demás, como la luna refleja la luz del sol de noche. No, Él estaba diciendo que desde su interior, que dejara que la luz saliera de la persona, porque los que están en Cristo ya tienen la luz adentro. La Biblia dice que somos templos del Espíritu Santo. Dios no está lejos. Es importante entender en estos tiempos de dificultades, en estos tiempos oscuros, que Dios no está lejos. A veces parece que Él está lejos, pero no está lejos. Y ni solamente está a nuestro lado, pero desde la resurrección de Jesucristo, los que están en Cristo tienen a Dios adentro. Somos templo del Espíritu Santo. Este es un misterio. Es difícil de entender. A veces no siento que yo soy un buen templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no importa, es una verdad. Es una posición verdadera que tenemos espiritualmente en Dios. Y debemos dejar, y déjenme decirles, que el Espíritu Santo anhela manifestarse por medio de nuestras vidas. De una forma somos como un contenedor de Dios. Nosotros contenemos a Dios adentro de nosotros. Y Dios está anhelando salir de nosotros para tocar a todos los que están alrededor de nosotros. Entonces, una verdad, quiero hablar acerca de algunas verdades acerca de la luz. Por muchos años en mi vida, en mi formación espiritual, mis mentores, mis pastores, mis padres espirituales me decían, hablando del futuro, de los tiempos del fin de esta vida, de este mundo, que en los últimos tiempos, que la oscuridad del mundo iba a aumentarse. En otras palabras, que el mundo iba a ponerse más y más oscuro. Pero como para animarnos decían, pero la luz de Dios también va a aumentarse en la iglesia. En la iglesia. En otras palabras, que con el proceso y la madurez de la iglesia, del pueblo de Dios, que la luz iba a seguir aumentando y creciendo, y que yo tenía como una imagen de la iglesia brillando con una luz muy fuerte, pero el mundo con una oscuridad muy fuerte también. Yo creo que mis mentores y hasta mis pastores y mis padres espirituales estaban equivocados, porque es imposible que haya más oscuridad en el mundo mientras que el pueblo de Dios o el cuerpo de Cristo o la iglesia de Dios tenga más luz. ¿Sabe por qué? Porque la luz hace correr la oscuridad. Hace que la oscuridad huya de algún lugar. Como por ejemplo, si quieren ponerlo en prueba, de noche una vez en un cuarto, apaga la luz hasta que no pueda ver ni la mano delante de su rostro. No se puede ver, pero con un fósforo, no sé cómo se llama en México, pero en otros lugares, un fósforo que hace una chispa, con un poquito, una llamita de un fósforo, se puede ver todo lo que hay en ese cuarto, hasta el lugar más distante. Con una pequeña llama, una llamita, la oscuridad huye.
nunca he visto en ningún momento que la oscuridad puede apagar una llamita. Al contrario, la llamita, la luz que sale de una llamita hace correr la oscuridad. Por eso digo que la luz es superior a la oscuridad. La otra cosa que quiero anotar es que cuando hay luz, cuando dejemos que brille la luz, alumbra y da vista a todo lo que rodea el lugar. Alumbra, dar vista, es una recuperación de vista. Hay muchos en el mundo hoy en día que viven en ceguera. Hay muchos ciegos que están pasando en el mundo. Sobre todo, a veces el mismo temor, el miedo, tapa la vista, nos da una ceguera en que no sabemos qué es la verdad. Hoy en día hay mucha confusión. Hay confusión de muchas cosas. Hay confusión acerca de la enfermedad. Hay confusión porque un día dicen una cosa y otro día dicen otra cosa. Entonces, esta causa confusión. En medio de confusión hay falta de visión. Pero cuando la luz aparezca, alumbra y da vista a todo lo que hay alrededor y aclara la confusión. Otra cosa que hace con la luz, y es importante entender eso, es que expone todo lo escondido alrededor de nosotros por falta de visión. Yo recuerdo cuando era un joven, visitaba a mi abuela. Mi abuela vivía en el campo en el estado de Mississippi. Y mi abuela era bastante pobre, tenía una casa muy antigua y era una inválida. Y entonces ella hacía todo lo que podía, pero vivía en una medida de pobreza. Y no tenía, a pesar de que en los Estados Unidos casi todas las casas tienen aire acondicionado, ella no tenía aire acondicionado. La casa estaba bastante abierta. Y cuando iba a visitarle, me di cuenta desde muy joven, cuando de noche prendía la luz de la cocina, inmediatamente las cucarachas escapaban de ese lugar. A veces yo veía hasta 10 cucarachas y estas cucarachas que expandieron, se pusieron asustados por la luz y se escondían rápidamente. Es lo mismo en nuestras vidas, que cuando la luz aparezca, cuando brillemos y resplandecemos la luz de Dios, todo lo escondido es expuesto y huye casi como si fuera en vergüenza, ¿verdad? Entonces es importante. Estamos viviendo en tiempos cuando hay bastante ocultado, hay bastante escondido, pero cuando brillemos la luz de Dios, todo lo escondido, todo lo malo, todo lo que habita en la oscuridad, todo lo que está cómodo en la oscuridad, ya no puede seguir viviendo en la oscuridad. Algunos de nosotros tenemos cosas en nuestras vidas escondidas. Algunos de nosotros hemos tenido quizás pecados que nos han vencido, han sido difíciles de vencer y tener una victoria sobre este estilo de vida de pecado. Pero con la luz de Dios brillando, todo lo que nos ha tenido esclavizado, todo lo que nos ha tenido agarrado y controlado, cuando dejemos que la luz de Dios brille en estos lugares, ya pierde control y poder sobre nuestras vidas. Entonces es muy importante que dejemos que la luz de Dios brille hasta en los rincones de nuestras vidas, para que las cosas que han estado muy cómodos, muy acostumbrados a vivir en nuestras vidas escondidas, ya no pueden estar ahí y tienen que huir y tienen que
dejar control en nuestras vidas y en nuestras comunidades también. Otra cosa que hace la luz es que muestra el camino que tenemos por delante para que podamos avanzar. Necesitamos ver una salida. Necesitamos ver que hay una esperanza. Hay una expresión que tenemos que dice, la luz al final del túnel, ¿verdad? Algunas veces he tenido la oportunidad de pasar por un túnel muy, muy largo. Y cuando yo estoy en medio del túnel, hay oscuridad y no se ve el final. Pero qué esperanza tenemos cuando ya vemos la luz que hay al final del túnel y sabemos que muy pronto saldremos y estaremos en la apertura, en lo abierto, libre de esa oscuridad. Y es importante que brillemos la luz para que sepamos cuál es el camino para salir, ¿verdad? Y les quiero decir muy fuertemente y muy directamente, hay luz al final de este túnel. Hay esperanza. Vamos a pasar, vamos a llegar al otro lado. Y hay algo grande que Dios tiene para nosotros al otro lado de esta crisis. Ya estamos viendo algo de la recompensa que tenemos por delante. Y la última cosa que quiero decir acerca de la luz es que trae la esperanza de un nuevo comienzo, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes han pasado quizás una noche difícil donde no han podido dormir profundamente, quizás hayan pasado por pesadillas, preocupaciones, soñando y aún despierto, pensando en los problemas que hay en su vida. Y por eso nos roba el sueño. Y toda la noche, parece que es la noche más larga de su vida. Y es difícil. Y uno está esperando, diciendo, ¿cuándo va a terminar la noche? ¿Cuándo va a terminar la oscuridad? Pero cuando el sol, la luz, poco a poco empieza a regresar a la tierra, cuando el sol se levanta, trae una luz y viene el día. Y cuando viene el día, viene una esperanza para un nuevo comienzo. Les quiero dar ánimo hoy día que a pesar de que quizás usted está sintiendo que está pasando la noche más oscura, más larga de su vida, ya viene la mañana, ya viene el amanecer, ya viene un nuevo comienzo. Está en camino. Tengan fe, tengan esperanza, porque ya viene en camino, ya viene en camino. Gracias a Dios. Otra cosa que quiero hablar acerca de este entendimiento que algunos en la iglesia han tenido, de que en los últimos tiempos la oscuridad se aumentará, mientras que la luz del pueblo de Dios se aumentará también. La única forma en que la oscuridad puede aumentarse es por la falta de luz. La falta de luz. Y si el mundo se está poniendo más y más oscuro, es porque los que tienen la luz se han retirado, se han escondido o se han alejado del lugar oscuro. Algunos nos enseñaron en los tiempos pasados de que la iglesia debe tener mucho cuidado en el mundo, que hay dos reinos aquí en la tierra, el reino de oscuridad y el reino de la luz. Y sí es cierto, es el reino de las tinieblas y el reino de Dios, que es un reino de luz. En el Antiguo Testamento, bajo los pactos antiguos, la oscuridad tenía poder. Pero nosotros que hemos sido nacidos de nuevo, que hemos recibido a Jesucristo en nuestras vidas, ya no vivimos
en los pactos antiguos. Vivimos en un pacto mayor, un pacto sellado y establecido con el último sacrificio, con el derramamiento del sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo, sellado, un pacto nuevo. En este pacto nuevo en que vivimos, todo lo que tiene Dios, tenemos nosotros. Es un pacto de intercambio y compartir entre los dos participantes de este pacto. Dios, Jehová, quería entrar un pacto nuevo con la raza humana y fue sellado por medio de Dios Hijo, Jesucristo, por su sangre. Y por eso, en este nuevo pacto, la oscuridad no tiene fuerza ni poder sobre nuestras vidas. Al contrario, nosotros tenemos autoridad y poder sobre la oscuridad. Tenemos que entender que en el nuevo pacto, el pecado no tiene poder ni suerte sobre nuestras vidas. En el Antiguo Testamento, la oscuridad, el pecado tenía poder sobre la raza humana. Pero en el nuevo pacto, el pecado ya está vencido, ya está derrotado. Y nosotros tenemos poder para vencer y vivir libre de pecado. En el Antiguo Testamento, la oscuridad podía corrompir, podía ensuciar. Pero en el nuevo pacto, nosotros por la justicia, la santidad en que vivimos en Cristo Jesús, santificamos y purificamos la oscuridad. No nos ensuciamos cuando nos acercamos a lo sucio. Al contrario, por medio de Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo viviendo en nosotros, limpiamos lo sucio. Justificamos lo injusticia, lo injusto. Santificamos lo malo. Y transformamos, reconciliamos y restauramos lo perdido, ¿verdad? La única forma en que la oscuridad puede aumentar es cuando nos retiramos y no brillemos la luz. ¿Sabe una cosa? El mundo está viviendo en un tiempo donde no tienen soluciones, donde no tienen esperanza, ¿verdad? Nosotros tenemos esperanza. La Biblia dice que Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Somos portadores de esperanza. Y tenemos esperanza, no en esperanza, pero tenemos esperanza sabiendo que ya tenemos la victoria. Y esta es una victoria ganada hace 2000 años en Cristo Jesús. ¿Verdad? Mira lo que dice en el libro de Mateo capítulo 5. Se ve muy claramente de lo que Dios estaba diciendo aquí. En versículo 14 a 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Algunos versículos o versiones dicen debajo de una canasta, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo creo que la aplicación es que, primero de todo, el pueblo de Dios, los nacidos nuevos, los santificados y justificados por Jesucristo, nosotros llevamos en nosotros la solución y la esperanza para el mundo. Nosotros tenemos dentro de nosotros la luz y el mundo necesita esa luz. Debemos y tenemos el privilegio de ir donde hay mucha oscuridad, sin temor, sin preocupación, sin
preocuparnos de que la oscuridad nos va a sobrellevar y nos va a vencer, pero con la esperanza y la certitud de que la luz que hay en nosotros vence la oscuridad que hay en el mundo, ¿verdad? Tenemos que involucrarnos en el mundo, tenemos que influenciar el mundo, tenemos que servir al mundo, tenemos que buscar oportunidades de entrar en lugares donde la iglesia por muchos años no ha estado involucrado. Puede ser en la política, puede ser en la comunidad, puede ser en la educación, puede ser que en los lugares de negocio, de comercio, de empresas, puede ser hasta en la policía, en las fuerzas militares. Sabe que muchos de ellos viven en oscuridad, pero nosotros tenemos la luz de Dios. Podemos representar a Jesucristo en sus vidas. Y cuando lleguemos nosotros ahí trayendo luz, trayendo gozo, trayendo ánimo, toda la situación se transforma. Porque ellos también pueden ver lo que no podían ver antes. Mira lo que dice en el libro de Mateo 28. Este es donde se encuentran los dos versículos de la Gran Comisión, que es uno de los pasajes más favoritos de todos los misioneros. Dice aquí en versículos 18 a 19, y Jesús se acercó y les habló. Mira, Jesús ya se había resucitado, había pasado hasta 40 días con sus discípulos. Y era el tiempo de su tiempo para ascender a la diestra de Dios. Y Él se acercó a sus discípulos y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Interesante, quiero enfatizar algunos lugares aquí. Primero de todo, Jesús le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tenemos que entender que Jesús ha existido en toda la eternidad pasada. Jesús fue el co-creador con el Padre y el Espíritu Santo del universo. Lo vemos en el primer capítulo del libro de San Juan. Jesús ha existió antes de que nació como hijo de María aquí en la tierra hace 2000 años. Él existía antes, pero solamente vino a la tierra en forma humana en ese momento. Y hasta este momento, Jesús dejó la majestad y la grandeza del cielo para hacerse un ser humano. Él tenía toda potestad, todo poder en el cielo, pero la potestad de la tierra le había otorgado al primer hombre, Adán y Eva, y luego ellos perdieron esta potestad, este poder, cuando desobedecieron a Dios y obedecieron a Satanás. Cuando este pasó, Satanás ganó potestad sobre la tierra. Pero cuando Cristo fue crucificado, un sacrificio perfecto, el Cordero de Dios, sin mancha, sin arruga, perfecto, derramó su sangre. Él canceló la deuda y Él fue sepultado y al tercer día resucitó. Y la Biblia dice que cuando Él resucitó de los muertos, Él llevó en su mano, las llaves de la muerte y de Hades. Las llaves significa autoridad o potestad para abrir y cerrar. Y por eso Jesús podía decir, como unos 40 días después,
ahora toda potestad me es dada en el cielo y ahora en la tierra. Una cosa que me anima mucho, aún en medio de estos tiempos en que estamos viviendo, donde parece que no hay mucha esperanza, por lo menos ahora, con esta enfermedad que está enfermando, matando, está destruyendo economías, nos está encerrando en casas, que Dios todavía tiene autoridad, que Jesús está en el trono, que Dios tiene la última palabra. A pesar de que estamos en una lucha mundana, quizás una lucha carnal, hay otra realidad. Es la realidad celestial, la realidad espiritual, de que toda potestad está en las manos de Jesús, en el cielo y también en la tierra. Y Él tiene la última palabra. Y no suceda nada que Él no permite. Él no es el autor ni el creador de esta pandemia. Él quiere sanar siempre. Y eso nos da esperanza. Y Él quiere derrotar y traer paz de nuevo a la tierra. Pero aún en medio del proceso, Él usa lo que no es de Él para cumplir la voluntad de Él. Y dice, y por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Verdad? Por muchos años como misionero, para mí no había recibido la revelación de que la voluntad de Dios, la voluntad de Jesús es que todas las naciones de la tierra sean discipuladas. A veces tenemos para entender o recibir lo que Dios nos ha dicho, tenemos que minimizar lo que Dios nos dice. Y por mucho tiempo, como misionero y otros misioneros, decimos, si pudiéramos por lo menos discipular discípulos en todas las naciones, esta sería una gran victoria, porque hasta hoy en día hay naciones, etnias, tribus, lenguas que ni tienen un solo discípulo. Pero Jesús estaba diciendo algo mucho más grande todavía. Él estaba diciendo, como yo tengo poder en el cielo y en la tierra, y ese poder está en mi pueblo, en mi cuerpo. Por eso pueden ir haciendo discípulos a todas las naciones. Y con esto quiero terminar. Hablando de México, hablando de los Estados Unidos, hablando de otras naciones. Quizás si usted está recibiendo ese mensaje en México, a veces por los problemas, por la violencia, por la muerte, por la corrupción, por el crecimiento de los carteles del narcotráfico, de todos esos problemas, parece que no hay esperanza para un futuro nuevo. Pero déjenme decirles que hay esperanza. Hay esperanza para un cambio. Hay una esperanza que Dios puede obrar y ya está obrando para que México sea una nación cristiana, ¿verdad? Quiero compartir un testimonio rápido que hace 23 años estaba viviendo en la nación de Colombia con mi familia en la ciudad de Bogotá. En ese entonces, en el año 97, Colombia era la capital de secuestros mundiales. Había más secuestros en un año en Colombia que cualquier país del mundo. En ese tiempo, hace 23 años, oímos de ataques de la guerrilla contra el gobierno, contra el pueblo. Yo recuerdo cuando íbamos a los centros comerciales, antes de entrar había seguridad mirando con espejos debajo de los carros para ver si alguien tenía un carro bomba, si habían bombas debajo de los carros antes de entrar en el estacionamiento de los edificios, porque sí habían explotado bombas en muchos lugares. También, aún en 97, oímos de bombas explotando en las ciudades y problemas grandes.
y la corrupción y la economía estaba muy mal debido a la corrupción y la amenaza de la guerrilla, del narcotráfico y todo eso. Pero la iglesia se levantó. Algunos hombres y mujeres de Dios recibieron la revelación de que era posible cambiar por medio de buscar a Dios, por medio de interceder, por medio de brillar su luz. Empezaron a liderar un movimiento de intercesión y oración que llevó a cabo vigilias masivas en diferentes ciudades, llenando los estadios deportivos, 65,000 personas, 12 horas seguidas, buscando a Dios, clamando a Dios, adorando a Dios, orando. Y poco a poco la situación empezó a cambiar. Los narcotraficantes fueron capturados. Se rompieron los carteles. La guerrilla empezó a perder en sus ataques. El gobierno empezó a tomar control. Empezó a liberar pueblos y regiones y paz regresó a la nación. La iglesia creció. Hubo una cosecha inmensa de cientos de miles de cristianos nacidos de nuevos en Colombia. Y hoy en día, Colombia es uno de los países más seguros de América Latina. Todavía hay lugares, rincones donde hay problemas, pero mayormente no se oye nada de secuestro, no se ve mucho de narcotraficantes, no se habla mucho de carteles, la economía se recuperó, el turismo regresó, las empresas empezaron a crecer, hubo inversión internacional y hay muchas mega iglesias alrededor del país donde miles y miles de personas todos los días buscan al rostro de Dios. Ahora, hoy en día, calculo que en Colombia estás acercándose a 30% de la población nacido de nuevo, protestante, seguidores de Jesucristo. Y quiero compartir este testimonio para decir que hay esperanza para México. Hay esperanza para México. Dios puede cambiar México. México de hoy es como Colombia era hace 25 años. Pero la iglesia tiene que levantarse, tiene que resplandecer la luz, tiene que empezar a ponerse en la brecha, tiene que empezar a buscar a Dios, tiene que empezar a orar con esperanza, con ánimo, con confianza, con fe. Y vienen tiempos victoriosos para México, para el mundo. Mira, como Jesús nos dijo en Mateo 28, en la Gran Comisión, es posible discipular las naciones. Es posible ver México cambiado y transformado. Es posible ver a México como una nación cristiana, donde no todo el mundo va a ser nacido de nuevo, pero va a haber todas las cualidades del cielo aquí en la tierra. En Mateo capítulo 5 vemos la famosa oración, el Padre Nuestro, cuando los discípulos pidieron a Jesús que le enseñaran acerca de cómo orar. Y Jesús le dijo, ora así, que venga tu reino, que sea hecha tu voluntad, aquí en la tierra, así como en el cielo. ¿Verdad? Quiero terminar con esto. Uno de los privilegios y los deberes y las maravillas más grandes de la vida cristiana es que tenemos la posibilidad, el privilegio, el derecho de cambiar la tierra como si fuera como el cielo. La separación entre el cielo y la tierra no es una distancia, es una dimensión. Y el cielo es superior a la tierra. Y nosotros somos portadores del cielo aquí en la tierra. Y el reino de Dios va a seguir avanzando. Si estamos en medio de una guerra, hay batallas
En cualquier guerra hay batallas ganadas y perdidas, pero vamos a ganar la guerra. La guerra ya está ganada. Jesús ya ganó la guerra y nos dejó aquí para asegurar la última victoria. Y la última victoria es ver la victoria establecida primero de todo en nuestras vidas personales, luego en la vida de nuestras familias, luego en la vida de nuestra comunidad y por fin en la vida de nuestra nación. Hay esperanza y quiero terminar orando. Quiero terminar orando por, como estamos en el sur de Texas, y este va a salir para el norte de México y para el sur de Texas también. Quiero orar por México y quiero orar por los Estados Unidos y quiero orar por ustedes que van a recibir este mensaje. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es eficaz, es poderosa, es como una espada de dos filos que corta hasta las coyunturas. Señor, te damos gracias por poder de tu palabra y declaramos tu palabra, declaramos tu verdad. Y Señor, decretamos tu victoria en la vida de cada persona que está oyendo y viendo este mensaje, Señor. Que tenemos una victoria en ti. Tú ganaste la victoria hace 2000 años y esta victoria es nuestra también. Y queremos seguir asegurando esta victoria aquí en la tierra. Señor, gracias, Señor. Y yo pido que tú levantes a cada oyente, cada vidente, con ánimo ahora mismo. Yo oro y echo afuera depresión, desánimo en la vida de cada persona ahora mismo. Y Señor, en su lugar yo oro ánimo y declaro ánimo, esperanza en lugar. Yo, Señor, te pido que tú les des a cada uno de ellos que van a ver este mensaje una relación de la luz que hay ahí adentro y cómo pueden abrirse para que esta luz salga brillando a su alrededor, tumbando las nubes oscuras, la oscuridad, para que haya esperanza, para que haya ánimo, para lo que queda por delante, Señor. Y Señor, te damos gracias por tu autoridad sobre enfermedad y seguimos clamando y orando, intercediendo por un fin rápido de esta pandemia, esta enfermedad. Señor, es una injusticia y declaramos una victoria. Declaramos que el poder, la potestad de esta enfermedad ya tiene que cesar y viene un fin de esta pandemia y un nuevo comienzo, Señor. Te damos gracias por el derramamiento que tú estás derramando ahora. Te damos gracias por el avivamiento que está en camino, que ya está, Señor. Y te damos gracias por la cosecha inmensa, grande de almas que está llegando, mientras que todos los que han tenido confianza en otras cosas solamente pueden encontrar confianza en ti, Señor. Señor, manifiéstate poderoso y glorioso en la vida de cada creyente, en cada comunidad, en cada iglesia, en cada región, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias por tu victoria manifestar en nuestras vidas. Gracias, Señor. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga a todos. Amén.